En este caso nos va a tocar hablar acerca de la oración. Es interesante ver que todos nos llamamos iglesia, ¿verdad? Cuando nos reunimos nos llamamos la iglesia es la casa de Dios, solemos decir. Decimos que la iglesia no es solamente el templo pues es el edificio que se denomina iglesia comúnmente, pero la iglesia desde el punto de vista técnicamente bíblico es el cuerpo de Cristo, es decir, el conjunto de personas que conforman el pueblo de Dios. Eso es lo que es la iglesia. Pero fíjense que desde Jesús, bueno, desde Isaías, pero Jesús mismo en el libro de Marcos nos dice que la casa de su Padre sería llamada casa de oración. Y la gente, por su uso, por la forma en la que habían cambiado la forma de la adoración, el uso del templo, lo habían convertido en una cueva de ladrones. Fíjese qué contraste. Pero casa de oración, esto viene ya desde Isaías. En Isaías 56:7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Está hablando del templo, mi casa de oración, el templo de aquel momento. Dice: sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. Así es como Jesús, aludiendo a este texto, quiere volver a retomar esa imagen, casa de oración. En otras palabras, el punto de encuentro entre Dios y nosotros, que físicamente era la iglesia, en aquel momento el templo, en este momento es la iglesia, pero al ser la iglesia cada uno de nosotros, el punto de encuentro es nuestro mismo corazón. Podemos decir, siguiendo esta lógica, que si casa de oración era el templo y ahora somos el templo nosotros somos casa de oración. Ahora, ¿por qué casa de oración? Porque la oración es el momento, el tiempo, esa situación de la vida en la que estamos con Dios. No necesariamente leyendo una gran lista de cosas que hay que pedirle a Dios, sino es el tiempo que pasamos con Dios. Es el tiempo de comunión, el tiempo de estar en relación con Dios. Así como estamos en relación esposos con esposa, con los amigos, los novios, ¿verdad? La imagen de los novios o del esposo y la esposa es una buena imagen para pensar en esa estrecha intimidad, ese deseo intenso de compartir con la otra persona. Así es como Dios quiere tratar con nuestras vidas. Así es, por eso Él dice, mi casa será llamada casa de oración. No es casa de teatro, no es casa de publicar buenas nuevas, aunque también todo eso tiene su parte. Pero el énfasis de Jesús mismo, retomando, como digo, la imagen que Isaías nos da en el Antiguo Testamento, es de oración. Y por eso podemos deducir de todo esto que la oración es lo básico en la vida cristiana. No puede existir una vida cristiana sin oración. La oración, y como digo, es el tema que nos lleva. Vamos a estar hablando un poquito de esto durante los próximos minutos. La oración, aunque podríamos estar hablando horas y días acerca de esto, pero será una breve introducción. La oración es ese tiempo, y esto es lo que yo quiero que quede grabado en tu corazón, es ese tiempo, ese momento en el que estamos con Dios. De ahí que Jesús decía, orad sin cesar. En otras palabras, que vuestra vida, vuestro tiempo en la tierra, vuestro caminar día a día, sea un tiempo de oración. Habrá momentos más intensos, momentos donde, igual que estamos con nuestra pareja, con mi esposa, tengo momentos más intensos, más tranquilos, a solas con ella, y hay otros muchos momentos donde estando juntos, estamos envueltos en otras muchas circunstancias, tratando con otras muchas personas, pero estamos juntos. Así es como Dios quiere que vivamos. Dios quiere que nos demos cuenta que Él va con nosotros todos los días, a todas horas, independientemente si estamos directamente pensando en Él o estamos distraídos en otras cosas. Él sigue estando con nosotros. Por eso Jesús decía, orad sin cesar. En otras palabras, mantener esa relación con Dios, ese trato con Dios, ir por la calle hablando con Él, ¿por qué no ir conduciendo y vas charlando con Él, cantándole a Él? Todo eso es tiempo de oración, tiempo de estar con Dios. Pero yo quiero ahora hablar acerca del propósito. Dos propósitos básicos. Podríamos añadir una lista muy larga, pero básicamente dos cosas. Una de ellas es el estar adorando, tener esa comunión con el Padre. Esto es lo primero. Dios nos creó
y a partir de ese momento Él anhela, Él desea que estemos en comunión con Él. De hecho, la misma Biblia nos indica en varios sitios, en varios momentos de la historia de esa escritura, que Dios quería crearnos y al crearnos estaba esperando que tuviéramos comunión con Él. Habíamos sido creados también para estar con Él, adorándole a Él y viviendo para Él. Y esto es muy, muy interesante. Fíjese cómo Jesús mismo, cuando Él estaba hablando a los discípulos y cuando los discípulos le veían a Él orar, Él hablaba con su Padre y le llamaba Padre. Porque fíjese una cosa, antes de cualquier otra matiz en la palabra Dios que podíamos darle, el primero de todos es Padre. Cuando Jesús nos enseña a orar, los discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Él dijo, oraréis así. Y da lo que todos conocemos como el Padre Nuestro. ¿Cuál es la primera palabra? Padre. Y la segunda, nuestro. Es Padre Nuestro, nuestro Padre. La primera imagen que una persona debe tener sobre Dios es una imagen paternal. Él es el buen padre, el padre que cuida de sus hijos, el padre que provee para sus hijos, para las familias, para todos. Es el padre que cuida, da seguridad. Es el padre que se encarga de levantar al caído, al desanimado. Es el padre que encausa vidas y que busca el éxito de sus hijos. Ese es el padre. Y de hecho Jesús mismo lo trataba como padre, dándole esa prioridad en, como digo, los distintos matices. Porque podíamos hablar de Dios como nuestro amigo, podíamos hablar como nuestro proveedor, es nuestro salvador y otras muchas cosas. Pero Dios, el Padre, primeramente quiere ser Padre. Por eso el primer aspecto de la importancia de la oración es ese, tener comunión con nuestro Padre. Ahora que tú estás dando los primeros pasos, estás empezando a conocer más de la Biblia, empieza a cambiar un poco quizá tu mentalidad acerca de quién es Dios, el Padre, para empezar a tratarlo como Padre. Hemos tenido luchas, yo creo que hay personas que su concepto de padre lógicamente viene derivado de lo que ellos han experimentado en su vida con su padre. Hay personas que no han tenido padre, entonces su concepto de un padre es muy distinto del que ha tenido un padre siempre al lado de él, preocupado. Ha habido personas que teniendo padre no se comportaron como padres, quizá tenían problemas de drogas, de alcohol, quizá estaban embarcados siempre y no pudieron estar mucho con sus hijos, quizá eran padres que dejaron a su madre y a su esposa y entonces ese crío quedó sin padre, no murió, vivía todavía, pero no se preocupaba por él. Son distintos matices de comportamiento, de relación entre padres e hijos, que hace que el hijo perciba la figura del padre como una figura a veces extraña, a veces incomprendida. Es una figura que no se entiende. Por eso yo creo que es muy importante renovar nuestra mente. ¿Cómo nos enseña Dios que es la figura paternal, la figura del padre? Y así podremos tratarlo como padre. ¿Ha intentado alguna vez llamarle a Dios papá? ¿Papi? ¿Verdad que suena un poco raro? Pero le voy a dar un consejo. Practíquelo. Usted se va a sorprender. Hay emociones y cosas dentro de nuestro corazón que necesitan ser exteriorizadas, expresadas. Y todos necesitamos un buen padre. Un buen padre. Nuestro Padre Celestial es un buen padre. Y el segundo punto es establecer su reino. ¿Por qué digo establecer su reino? Porque cuando pensamos en presentarnos a Dios y estar charlando con Él, la primera imagen que tenemos es todo por lo que tenemos que orar. Tenemos que orar porque no me llega el dinero para fin de mes, tenemos que orar porque mi familia sea feliz, tenemos que orar porque tengo que vender mi casa para no sé qué cosa, tenemos que orar porque mi salud está mal y tendría una lista, lo que yo denomino a veces cómicamente, jocosamente, la lista de la compra. Hay muchos cristianos que su oración, lo que ellos entienden por oración, es ir delante de Dios con la lista de la compra y decirle, Señor, necesito esto y esto y esto y esto. Y cuando alguien le dice, no, pero estás orando poco, ¿cuánto oras? No, 15 minutos. No, eso es poco, hay que orar más, por lo menos media hora. Entonces lo único que hacen es hacer la lista el doble. Y entonces se sientan y empiezan a decir, necesito esto, te pido por mi prima, por mi tío, por mi sobrino, por mi abuela. Y eso es para ellos en la oración. Pero déjeme aclararle algo en este momento. Orar es tener comunión.
A nadie le gustaría ser padre o madre y que su hijo viniera solo y exclusivamente para pedir cosas. ¿Qué tipo de relación tengo entonces con mis hijos? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo nos ve Dios? Dios nos ve como un hijo que viene a refugiarse en el corazón de su padre, en los brazos de su padre, viene a acurrucarse en el pecho de su padre para recibir la seguridad, la fortaleza, la orientación, consejo que un buen padre tiene para un buen hijo. Por eso, este segundo punto, establecer su reino, tiende a mirar no tanto por mí mismo, sino por las inquietudes de mi Padre. En otras palabras, mi Padre tiene proyectos para mí, mi Padre tiene sueños conmigo, mi Padre quiere usarme para una vida exitosa, pero una vida que tiene propósito, tiene destino, tiene objetivos. Entonces, cuando yo me presento delante de mi Padre, es: Padre, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hacemos? Padre, yo te pido que tu reino... El Padre nuestro no habla así. Dice: Padre nuestro que está en los cielos, venga a nosotros tu reino. En otras palabras, Señor, ven e instaura tu reino, cúmplase tu justicia, háblese de tu palabra, obsérvense tus mandamientos. Y entonces, en el propósito de Dios, yo oro. Entonces yo estoy con Dios, pero a la vez deseando que las cosas de Dios se manifiesten, que la gloria de Dios se manifieste, que el mundo conozca de Jesús. Entonces, cuando yo estoy en mis tiempos de oración, básicamente tengo estos dos propósitos. Uno, tener comunión con Dios, con mi Padre. Dos, que se cumplan los deseos de su reino, es decir, que venga su reino, se instaure su reino y se establezca aquí en la tierra. Es interesante pensar en esa imagen de la oración donde yo represento la idea de hijo. ¿Sabe? Dice el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, dice: a lo suyo vino, en Juan capítulo 1, versículo 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Haciendo alusión directa, Juan, en su escrito a Teófilo, dándole a los gentiles, diciéndole: miren, no piensen que los judíos le recibieron. No, a lo suyo vino, a los judíos, pero a los suyos no le recibieron. Pero dice el versículo 12: más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, ese concepto de que todo hombre sobre la tierra es hijo de Dios no es cierto. ¿Quién es hijo de Dios? Aquel que ha aceptado a Jesús en su corazón. Aquel que ha aceptado al Padre Celestial como su Padre. Esos son los hijos. Y ahora se espera que los hijos tengan comportamiento de hijos. Y la relación, la comunión, la intimidad, lo que llamamos oración, eso expresa, es el momento de expresión de hijo a padre y de padre a hijo. Y es el tiempo que pasamos con Él. Y yo quiero preguntarte en este momento, ¿no te gustaría empezar a dedicarle tiempo a Él? ¿Pasar tiempo con Él? ¿Hablándole a Él? ¿Descargando tu corazón en Él? Eso es lo que Dios está esperando de ti en estos tiempos de oración. Ahora voy a ir rápidamente con una serie de puntos respecto a cómo orar. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta en la oración? Yo quiero que las apuntes, si puede ser, porque quiero que luego medites en ellas. Hay muchísimos versículos, pero no los voy a mencionar porque sería larguísimo, no tenemos tiempo en estos minutos para hacer alusión y mención de cada uno de esos versículos. Pero el primer punto de todos es usar el nombre de Jesús. En Juan capítulo 14, ese sí te lo quiero leer porque creo que es importante. Juan 14, 13 y 14, los tengo por aquí. Aquí está, dice, escucha, es Jesús mismo hablando, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, haciendo alusión a la figura de Jesús, porque en Jesús hemos recibido todo lo que hemos recibido. En Jesús hemos adquirido todos los derechos que hemos adquirido. No fue ni por Moisés, ni por Abraham, ni por David, ni por Mahoma, ni por ningún profeta o persona importante de la historia. Fue porque Jesús vino y pagó el precio de mi salvación. Entonces, ahora siendo salvo por Cristo, por la sangre de Cristo, entonces, por los méritos de Cristo, entonces cuando yo me dirijo al Padre, digo: Señor, por Cristo, por lo que Cristo ganó para mí, yo te pido. Y empiezo a interceder por las cosas. Y por eso dice aquí, cuando yo me dirijo al Padre, debo dirigirme aludiendo a la figura de Cristo. Y dice aquí Jesús, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14, siguiente, 14, capítulo 14, ahora versículo 14. Si alguno pidiere, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14, siguiente, 14, capítulo 14, ahora versículo 14. Si alguno pidiere, si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Importante, en el nombre de Jesús. Número 2, recordando que Dios es tu Padre. No faltando el respeto y reconociendo las posiciones de cada uno, el lugar que cada uno ocupa. No podemos venir corriendo delante de Dios de cualquier manera, ¿verdad? Irreverentemente, y presentarnos allí como quien, aquí estoy yo, qué suerte tienes Dios de que yo esté aquí, de tenerme a mí, y ahora no me tienes que hacer caso, ¿verdad? No, perdona, hay que recordar, el Hijo soy yo, y el Padre es Él. Y como hijo a padre debo darle un respeto y una atención como se merece. Y creo que para todos es obvio este pensamiento, pero a veces se nos olvida y lo tratamos como cualquier otro amiguete de la calle. Y yo creo que hay que tener un poco de respeto, tal y como Jesús nos expresa, es mi Padre. También es importante con fe. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, interesante este texto, hablando de cómo acercarnos a Dios, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Fe es confianza en lo que estás pidiendo, confianza primero en el Señor y segundo, confianza en que lo que estás pidiendo lo vas a recibir. Esto no es una lotería de a ver si toca. Bueno, voy a pedirle 10 cosas, a ver si me da 2. No, cuando yo me acerco primero porque sé que Dios está ahí. Número 2, porque lo que yo vengo pidiendo es la voluntad de Dios. O sea, Dios me lo quiere dar porque yo lo sé, tengo la confianza por la Biblia o porque Dios me lo ha dicho en alguna manera de que eso es para mí. Entonces yo lo pido con fe. Y eso es importante. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, número 1, que existe. 2, que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, que me va a conceder lo que le estoy pidiendo, porque Él atiende a mi petición. Además, recuerde, lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús. Por eso es importante, punto número 3, fe. Número 4, deseando su voluntad. O sea, cuando yo oro conforme a la voluntad de Dios, conforme a las promesas que me ha dado. Lo que no puedo es reclamar cosas en algún momento que Dios no ha dicho. No ha dicho que me los va a dar. Si no lo ha dicho, ¿con qué fuerza me agarro a esa promesa para reclamarla? Si no existe. Entonces, ¿a qué me puedo aferrar? A lo que Dios ha dicho. Él se comprometió con lo que dijo, con los dichos de su boca, como habla la propia Biblia, expresa la propia. Se comprometió con lo que dijo, con lo que prometió. Entonces lo va a cumplir. Me toca a mí ahora reclamarlo, ¿verdad? Por eso pido conforme a su voluntad. También pido constantemente. O sea, no me detengo como un niño pues caprichoso, pataleando porque Dios no me dio lo que yo quería. Hay que reconocer que en la sabiduría de Dios, en el conocimiento sobrenatural que Dios tiene, su mente, su inteligencia, en comparación con la mía, pues en esa distancia se me hace difícil juzgar todo lo que Dios hace. Pero sí le es fácil a Él juzgar todo lo que a mí me conviene. Por eso hay veces que hay muchas cosas que no las recibimos, porque no nos conviene. Si un niño pequeño viniera pataleando y diciendo, papá, déjame un cuchillo, déjame una navaja, déjame una tijera, pues no se la daría. Pero no es porque no lo amo, es porque yo sé que en esta circunstancia concreta no le conviene. Entonces, un no quiere decir que Dios no me ama. Un no puede hablar de precaución y de sabiduría por parte de ese Padre, en este caso de Dios. Debemos también pedir perdonando. Perdonando porque el mismo Padre nuestro dice que si no perdonamos nuestros pecados a quien nos ofenden, Dios no nos perdonará nuestros pecados. En otras palabras, la falta de perdón se convierte en un obstáculo en lo que es mi relación con Dios. Si Dios no me perdona porque yo no perdono, ¿cómo me va a hacer caso cuando yo oro si estoy viviendo en pecado? ¿Se da cuenta de esa lógica? Es aplastante. Pero, y yo no creo que haga falta hacer mucho, pero se nos olvida también. Tengo un par de ellos más. Otro, temor reverente, ya lo dijimos antes, ¿verdad? Acercarme a Dios sabiendo quién es Dios y recordando quién soy yo. También con específicamente, o sea, es bueno venir a la oración no diciendo, Señor,
yo quiero orar por el mundo entero, bendice a todo el mundo, bendice, tú sabes todas las cosas que hay en mi familia, tú sabes, eso es tan ambiguo, eso no muestra intensidad en la oración, clamor. Cuando alguien clama por cosas específicas. Cuando alguien pide con el corazón, pide por cosas y por detalles muy concretos. Porque en ese momento es lo que en su corazón está llorando, está deseando. Hay pasión, hay clamor. Ahí es donde Dios se mueve. Dios quiere ver la intensidad, porque Él ya sabe lo que necesitamos. Pero dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que se sepa, que expresemos, que manifestemos la intensidad de aquello que nos preocupa, y entonces Él viene con su amor y con su misericordia para bendecir nuestra vida. Y uno más, con acción de gracias. Es muy importante acercarnos a Dios con acción de gracias, es decir, dando gracias. Dar gracias, dice Pablo, en todo y por todo, en lo bueno, en lo menos bueno, en lo que nos sale como queríamos, en lo que sale como no queríamos, damos gracias, y es una actitud del corazón, y ahí es donde Dios se reconoce que somos hijos amantes, hijos obedientes, que se agradan de su Padre y que confían en las decisiones de su Padre. Y esto también es vital. Hay muchas cosas por las que deberíamos orar, ¿verdad? Que son la voluntad de Dios. Y no me quiero detener mucho en esto, pero simplemente mencionar cosas como que los hombres se conviertan, la felicidad de mi familia, la salvación de mi familia, la prosperidad, etcétera. Hay una serie de cosas claras, muy concretas, referidas a lo social, referidas a lo familiar, referidas a lo económico, referidas al mundo espiritual, donde Dios sí quiere que nosotros nos ocupemos. Así que peticiones por las que debemos orar, hay muchas, pero hay una serie de prioridades que no debemos olvidar. Y luego creo que para terminar, mencionar impedimentos. ¿Qué cosas son un impedimento en la oración? Bueno, básicamente el pecado. Una vida con pecado, una vida que manifiesta iniquidad, ¿verdad? Es una vida que no tiene comunión con Dios y por lo tanto, al no tener comunión, no hay relación, no hay acción-reacción. Porque aunque yo manifiesto mi inquietud, mi necesidad, Dios viéndome como hijo desobediente, pues no corresponde. Porque Dios va a honrar, dice la Biblia, al que le honra. Así que venir con pecado delante de Dios para reclamar tantas cosas, ¿sabe? Y eso es algo muy común. Hay gente que no se da cuenta que una vida de santidad es una vida completa, es decir, en todos los órdenes de santidad. Que cuando en un orden de nuestra vida no hay santidad en lo demás, ¿verdad? Esto es como el tráfico, cómo se regula el tráfico, se regula con señales, semáforos, etc. Y cuando alguien quebranta una ley, un punto, en otras palabras, una de las normas de tráfico, quebrantó las normas de tráfico en general, recibe su multa. No porque cumpla con las 1000 otras órdenes que se le dan o mensajes que se le dan, porque deje de cumplir uno se le perdona. No, si tú cumples todo y fallas en uno, te ponen la multa por ese uno. Si tú te saltas un semáforo pero respetas toda la velocidad, los aparcamientos y todas las normas, porque fallaste ahí, te multan por eso, ¿cierto? Bueno, con la misma lógica, si yo no honro a Dios en todo, ¿cómo puedo esperar que Dios a mí me bendiga con todo? Hay gente también, y en la Biblia encontramos que ora por aparentar, ¿verdad? Y por aparentar, a Dios eso no le preocupa. Dios mira el corazón y ve lo que hay en tu corazón. También hay otros que por no perdonar no reciben respuestas de Dios, porque no perdonar y tener eso guardado, el rencor, eso es un impedimento delante de Dios. Y luego hay otras personas que para lo único que piden y oran y se deleitan o se acercan a Dios es solamente para que Dios atienda a sus caprichos. Tampoco Dios escucha eso. Quiero terminar con esto. Necesitas tomar tiempo para orar. ¿Y cómo vas a aprender? Practicando. Toma tiempo en la oración. Déjame terminar precisamente con una oración. Que Dios te bendiga y que con estas palabras y estos versículos puedas sentir que entras un poco en el ambiente de la oración. Padre, bendigo a cada persona que nos está viendo. Pido en el nombre de Jesús que guíes su oración, les estimules, les dirijas en el aprendizaje, en el entrar en los secretos del tiempo contigo. Padre, que no sea un problema el tiempo, que puedan estar deleitándose, conociéndote y recibiendo mucho de ti
en sus tiempos de oración. Padre, yo los bendigo. Espíritu Santo, tócalos ahí donde están. En el nombre de Jesús, como tú nos enseñas, yo lo pido y también te doy las gracias, Señor. Amén. Amén.